La ofensiva militar de Rusia en Ucrania se intensificó ayer en lo que era el sexto día de la invasión. Este martes, el ejército ruso avisó a la población de varias zonas de la capital, Kiev, que abandonara sus casas ante el bombardeo inminente de una serie de puntos considerados estratégicos. El primero de ellos fue la torre de televisión de la ciudad, un ataque que provocó 5 muertos y 5 heridos además. Por otro lado, imágenes satelitales captaron una columna de más de 60 kilómetros integrada por vehículos blindados y artillería rusos que avanzaba desde el norte en dirección a la capital. En la mañana de la víspera recrudeció la embestida sobre Kharkov, la segunda ciudad del país y un centro clave en el objetivo de Moscú de controlar todo el este del territorio. Allí los bombardeos que alcanzaron la sede de la administración regional, zonas residenciales y otras infraestructuras civiles provocaron al menos 17 muertos. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó en una conversación telefónica con su par estadounidense Joe Biden la necesidad de frenar la invasión rusa cuanto antes. Zelensky, que está muy activo en materia de comunicaciones, también habló mediante una videoconferencia ante el Parlamento Europeo, donde reiteró y fundamentó su petición para que su país pueda integrarse a la Unión Europea de manera inmediata. ¿Cómo se sale de esta crisis? ¿Qué huellas dejarán estos hechos en el orden mundial y en la comunidad internacional? Estamos todos con muchas preguntas en estos días. Por eso hoy les propongo que conozcamos el análisis del contador Enrique Iglesias, a quien ustedes ubican, una figura especialmente destacada de nuestro país, que fue canciller de la República entre 1986 y 1988, que luego presidió el Banco Interamericano de Desarrollo entre 1988 y 2005, y más tarde fue secretario general iberoamericano entre 2005 y 2014. Contador Iglesias, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Buen día, Emiliano, es un gusto como siempre estar con usted, encantado de hablar. En primer lugar, Enrique, buena parte de la comunidad internacional se vio sorprendida cuando el jueves pasado Rusia efectivamente invadió Ucrania. Usted, que por supuesto venía siguiendo los hechos, ¿imaginaba que Putin llegaría a dar ese paso? No, yo nunca creí que se iba a llegar a ese extremo. Creí que se iría a un proceso de negociación o de conversación, pero no a lo que es un paso histórico de una enorme importancia, porque implica para Europa la terminación de 77 años de la guerra, no visitando Europa, la guerra entre Estados, ¿no? Yo creo que ese para mí es el tema más dramático. Yo recuerdo cuando era estudiante desfilar como adolescente por las calles del 18 de julio, celebrando algo así como la creación de Naciones Unidas, y algo que se nos decía, el fin de la guerra, no habría nunca más guerra en el mundo, y era un poco una visión, un mensaje europeo. Esto que ha ocurrido es un hecho trágico, ¿verdad? Porque significa que la guerra vuelve a Europa después de 77 años. Uh-huh. La guerra entre Estados, y eso para mí es un hecho muy, muy dramático, porque va a tener grandes implicaciones. Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿usted no esperaba que hubiera invasión? No, yo no esperaba que hubiera invasión. Yo esperaba que iba a haber diálogo y que habría alguna forma de mediación, en fin. Pero que se hubiera llegado a un diálogo y a esta etapa en que se está de invasión, no me lo hubiera imaginado. ¿Y qué dice de la explicación que da Rusia? Ellos califican el paso que dieron como operación especial. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, dijo ayer que la operación especial que Moscú llevó a cabo en Ucrania desde el jueves fue provocada por las propias autoridades ucranianas. En particular, culpó al presidente Vladimir Zelensky de desaprovechar todas las posibilidades de negociación. Siguió con su planteo, acusó a Kiev de haber realizado un genocidio en los últimos años en la zona del Donbass y criticó la política lingüística de Ucrania, que según afirmó conculca los derechos de los ucranianos ruso hablantes. Dirigiéndose a una periodista en una conferencia de prensa, le preguntó:
¿Aceptan las democracias que usted apoya la prohibición de un idioma hablado por un gran número de personas y la prohibición de la educación en ese idioma? ¿Qué dice usted? ¿Cómo observa esta justificación que maneja Rusia? Mire, yo tengo la impresión que todos esos hechos son el antecedente por el cual el país resolvió invadir Ucrania. Ahora habría que ver en cada uno de ellos cuál es la verdadera situación para realmente tomarlos en cuenta. Pero en cualquier caso, el uso de la violencia debiera estar excluido. Es decir, se pueden usar todos los instrumentos de diálogo, de comunicación, pero de ninguna manera llegar a lo que estamos ahora, que es una guerra abierta y con muertos y con una situación dramática que va a dejar cicatrices muy profundas, no solamente entre los países, sino en el mundo. Es decir, frente al diálogo, con el diálogo todo, sin el diálogo y la violencia nada, ese es un poco el tema. ¿Verdad? Sí, lo que usted dice, Enrique, es lo que, no sé, cualquiera de nosotros, incluso no expertos en asuntos internacionales, razona. Si hay una diferencia, si hay quejas, si hay preocupaciones de Rusia por lo que está ocurriendo dentro de Ucrania con aquellas zonas del país donde hay población prorrusa, bueno, eso debe resolverse en los ámbitos diplomáticos, las organizaciones internacionales existentes, ¿no? Para eso están, ¿verdad? Para eso han sido instalados en este mundo. Tenemos mecanismos para establecer y canalizar el diálogo, punto, ¿no? Exacto. Y sin embargo, Rusia dice, esas repúblicas, porque ahora las califica de repúblicas independientes, nos pidieron ayuda y nosotros desarrollamos esta operación para lograr la desmilitarización y la desnazificación. ¿Cómo ve usted ese camino? Bueno, veo que ese ha sido un poco esos argumentos que usted menciona, es lo que le llevaron a Rusia a intervenir, pero intervenir militarmente es una cosa muy grave que implica un cambio cualitativo frente a las respuestas a dar. Es decir, yo creo que hay que agotar todos los medios, hay diferencias, pero desde luego la intervención militar implica lo que estamos viendo, que hay muertos, que hay refugiados, que hay destrucciones, que hay violencia. El costo es muy caro, ¿verdad? Yo creo que la humanidad debe llegar a un punto donde conversando las cosas hay que arreglarlas, y este es uno de ellos. Y sobre eso me parece que yo tengo dos opiniones. La violencia no entra en el terreno de las soluciones para resolver este tipo de conflictos. Esa es mi idea. Sí, por eso. Y yo estoy insistiendo en eso, ¿sabe por qué? Porque no sé si usted tiene una respuesta, pero ¿cómo se explica que Putin vaya por el camino de la invasión? Ese que a todo el planeta le choca y le choca tan fuertemente. ¿Por qué puede haber recurrido a eso, a la violencia, a la violación de la soberanía de un país, a esto, a tratar en definitiva de hacer caer un gobierno con el que discrepa? Es muy difícil entenderlo, yo no tengo respuesta. Puede haber problemas y seguramente los habrá para poder conversar, y en todo eso ha habido un diálogo que ya tiene unos cuantos años, pero me parece que el uso de la violencia como tal debe ser excluido en las relaciones internacionales si queremos tener un mundo en paz. ¿Y qué importancia le asigna a otros antecedentes? El crecimiento de la OTAN hacia el este de Europa, incorporando países que pertenecieron a la ex Unión Soviética, o sea, de la órbita de poder de Rusia, la posibilidad de que la propia Ucrania se incorporara a la OTAN, que estuvo manejándose en los últimos meses. Bueno, yo tengo mis dudas respecto en un establecimiento de equilibrio de poderes y de balance. Ese tipo de proyección a mí me causa dudas si realmente hubiera sido la mejor forma de arreglar la coexistencia pacífica en la región. Me parece que ese es un tema a discutir y yo creo que seguramente deberá formar parte de cualquier agencia negociadora que vendrá. Es un tema discutible, pero lo que no es discutible es que no se puede usar la violencia para resolver estos temas, punto. Eso para mí es fundamental. Enrique, la pregunta siguiente es ¿cómo observa la forma no militar que Europa y los países occidentales han configurado para combatir la invasión de Rusia en Ucrania? Voy a hacer un rápido resumen. Ayer el Reino Unido prohibió que los barcos rusos atraquen en sus puertos. El veto se aplicará a los buques que sean propiedad o estén operados por cualquiera conectado a Rusia, según informó
el Ministerio Británico de Exteriores. El Foreign Office también introdujo otras medidas dirigidas contra el Banco Central ruso y el Fondo Soberano de ese país, por las cuales se prohibirá a todos los individuos y empresas británicos ofrecer servicios financieros a esas entidades. Eso, digamos, es lo más nuevo por el lado del Reino Unido. Durante el fin de semana, Europa, Estados Unidos y otros países occidentales adoptaron otras sanciones. Por ejemplo, la desconexión de varios bancos rusos del sistema de pagos internacional SWIFT, la congelación de los activos del Banco Central ruso en los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Se cerró el espacio aéreo de los 27 países de la Unión Europea a las aerolíneas rusas. Se amplió la lista de oligarcas, políticos, militares y periodistas próximos a Putin, a los que se les congelan sus bienes en la Unión Europea y se les prohíbe la entrada en territorio comunitario. Y anoche, por mencionar un último punto, en su discurso en el Congreso, el presidente Biden informó que también Estados Unidos cierra sus cielos a las aeronaves rusas. ¿Hay antecedentes de un paquete así, de una artillería así? Mire, ha habido reacciones que son verdaderamente sorprendentes. La primera reacción sorprendente, yo le diría, es la del pueblo ucraniano, la forma como está saliendo a defender su país en la calle me parece realmente muy impactante. O lo mismo la actitud de liderazgo que asumió Zelensky en todo esto al frente de su país. Pero también me impresionan otras reacciones, me impresionan las reacciones en el mundo de la cultura. Un director ruso que interrumpe sus conciertos, se le interrumpe sus conciertos, o lo que es mucho peor, yo le diría en la opinión pública general, la amenaza en todo el campo del deporte. Esos son hechos, sobre todo en momentos que estamos en presencia de los mundiales de fútbol y demás, daría la impresión que todo esto se va a extender incluso a ese tipo de actividades que va a tener un profundo dolor en la opinión pública rusa. En fin, la reacción del mundo ha sido importante, pero quizá yo destacaría una en forma particular, que la de China. China se abstuvo un poco conforme a su idea de que no quiere meterse en conflicto entre países, y China ofrece mediar en el conflicto. Son hechos relativamente nuevos en un tipo de conflicto de esta naturaleza, pero marca salir otra previsión, y hoy mismo los diarios anuncian, Biden habló ayer en forma muy dramática, quiere decir que se está gestando una reacción con consecuencias muy graves para Rusia, por supuesto, pero también un poco para el funcionamiento del comercio internacional. Va a haber implicaciones importantes en los meses que vendrán, ¿no? Le pido detenernos un minuto en el posicionamiento de China. Usted lo mencionó recién al pasar. Hubo un contacto ayer con el ministro de Exteriores de Ucrania. Ucrania le pedía a Pekín que jugara un papel de mediador. Y bueno, en un momento el canciller chino dice: China deplora el estallido del conflicto y está extremadamente preocupada por los daños a la población civil. En vista de la continua expansión de los combates, la prioridad es aliviar la situación sobre el terreno, tanto como sea posible, para evitar que el conflicto se intensifique o se descontrole. Pedimos a ambas partes que busquen una solución mediante negociaciones. ¿Usted estaba intrigado por cómo se colocaría China? No, creo que lo que es muy importante la posición de China. Primero, es importante que el Consejo de Seguridad se haya abstenido. Eso es decir, no intervino en la decisión, se abstuvo. Pero además, en algún momento, la palabra mediación ha surgido de alguno de los líderes, el ministro chino. Es decir, que daría la impresión que China está en este momento dispuesta a tener algún gesto de mediación en este campo, lo cual sería, por supuesto, yo creo, muy bienvenido, ¿no? Eso, pero digamos, la expansión que ha provocado el fenómeno, yo personalmente no lo hubiera imaginado. Es decir, la especie de reacción mundial colectiva en todos los campos, desde el campo de otorgamiento de alojamiento a los refugiados, hasta los campos vinculados con el comercio, o los problemas que va a tener con respecto al bloqueo de las cuentas. Todo esto es una reacción realmente muy importante, que yo personalmente
no lo hubiera anticipado, pero que es una realidad, ¿no? Sí, ayer el presidente Biden decía en su discurso sobre el Estado de la Unión, cuando se refería a toda la crisis en Ucrania, decía, Putin no esperaba que su decisión de invadir Ucrania provocara esta respuesta, ¿no? Decía, esto va a ser muy costoso para Rusia, Putin va a terminar, bueno, ya está quedando aislado, Putin va a tener que dar marcha atrás. Eso, ¿no? Y vuelvo a la pregunta que yo le hacía al principio. ¿Cuánta gente esperaba que la invasión ocurriera? Digamos, no eran muchos los líderes en el mundo que aguardaban ese paso de parte de Moscú. Ocurrió. Y cuando ocurrió apareció la duda de, bueno, ¿y cómo se reaccionaba desde Europa, Estados Unidos y Occidente? Y después se fue conformando con estos días esta embestida no violenta, pero al mismo tiempo muy contundente, ¿no? Yo lo que esperaba es que estas dos provincias del sur, al igual que pasó con Georgia, podían haber generado un conflicto muy localizado y resuelto localmente también, pero no esto se hubiera extendido a una invasión por todos los costados de Ucrania. Esto sinceramente no estaba en las hipótesis que yo pude imaginar antes, pero ocurrieron. También es cierto que el propio Putin ha pedido negociar o ha pedido tener un diálogo, lo cual muestra que de alguna forma a él mismo los impactos que ha tenido esto a nivel internacional lo han superado. No sé qué está pasando dentro, porque también ha habido manifestaciones contrarias a todo esto, y como le digo, estos impactos en todo el área de la cultura y del deporte no son nada despreciables en el humor popular, ¿no? Son hechos de una enorme penetración. Por eso me da la impresión que el tema entró en un periodo dinámico en donde lo que corresponde es sentarse en una mesa negociadora. Eso es lo que corresponde para poder realmente enfrentar un tema que va a complicar la vida en el mundo entero, porque esto, especialmente en el campo del petróleo, por ejemplo, que va a tener unos impactos muy grandes, dada la dependencia alta que tiene Europa de Rusia, de su gas, y viceversa, la que tiene Rusia de vender su gas. Así que son esos que van a tener repercusiones, van a tener impacto, por ejemplo, en tener que procurar acercarse a Medio Oriente, y especialmente los problemas de Irán, que adquieren otra naturaleza en este momento. Es decir, todo se altera, pero para mí, mire, para la gente de mi edad, el hecho de que se haya roto ese compromiso histórico en el que creímos todos hace casi 80 años, sea hoy una realidad. Europa tiene guerra dentro de sus fronteras, y esto es para la historia un hecho de una enorme importancia que sacude un poco el continente, que va a tener consecuencias importantes. El armamento de Alemania es un hecho nuevo, que no puede ser desconocido, y que es un derivado directo de esto que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para usted la respuesta europea en particular es la adecuada. La respuesta europea es la adecuada, es decir, la respuesta en la unanimidad total. De hecho, siento que no era fácil. Mire, yo tengo alguna acción, alguna vinculación con Europa, viendo cómo funciona. En Europa la política exterior es muy compleja. Son 27 países que tienen que aprobar todo y decidir todo. En este caso se dio una extraordinaria unidad que sí es sorprendente. Es sorprendente cómo se ha unido toda Europa frente a esto. Es un hecho que hay que destacar, y que me parece que va a tener influencia muy grande en los tiempos que vendrán, ¿no? Incluso la coincidencia termina dándose con el Reino Unido, que hace poco se fue de la Unión Europea, ¿no? Sí, pero que se sumó en este caso a las reacciones, ¿no? Está en la misma línea en todo caso que tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene dificultades en negocia, hace acuerdos, pero es una tarea sumamente complicada, no es nada fácil para el alto representante conseguir la aprobación de resoluciones. Todo se discute y cualquier país tiene el derecho a paralizar una resolución. Son 27 países con poderes propios. Bueno, en este caso, la absoluta unanimidad a mí me pareció una cosa muy importante,
que hay que destacar, y que es uno de los efectos que ha tenido esta desgraciada intervención, esa es la verdad. Las sanciones que se aprueban contra Rusia obviamente perjudican a Rusia, de algún modo la ahogan, la complican, pero también tienen su otro lado, ¿no? Implican problemas en negocios justamente en Occidente, ¿no? Sí, por supuesto, todo se conmueve y todo busca alternativas que la van a encontrar, pero que es un tema muy traumático para el propio desarrollo de Rusia, ¿no? Es decir, tiene una dependencia muy fuerte del petróleo, tiene este gasoducto que no termina de enchufar en Europa, que está ahí a pocos kilómetros, y que tiene que ser también parte del paquete. En fin, yo creo aquí que lo único que cabe, lo único sensato es sentarse en una mesa y negociar. Y si China tiene algún poder de convocatoria, ojalá que lo ponga en marcha. ¿Usted tiene la esperanza puesta allí, en China, en el papel de China concretamente? Me daría la impresión que hoy por hoy es un activo que habrá que realmente explotar. Ojalá que eso viabilice. China tiene muy buena relación con Rusia, tiene relaciones de trabajo grande con el resto de Europa, de manera que es realmente un elemento que debería jugar un gran papel en la solución de los problemas rápidamente, porque esto no puede demorarse demasiado, ¿no? Sí. Hubo un inicio de negociaciones directas Ucrania-Rusia a comienzos de esta semana en territorio de Bielorrusia. Allí quedaron, no avanzaron demasiado. Incluso veía declaraciones del canciller ruso que descartó como falsas las declaraciones del presidente Zelensky acerca de su disposición a negociar un estatus neutral para el país. Simplemente no está diciendo la verdad, miente sencillamente cuando dice que está dispuesto a discutir el estatus de neutralidad. Agregó que las negociaciones se van a reanudar cuando en Kiev se restablezca un régimen democrático. Bueno, eso hace muy difícil una negociación, por lo menos serena. Yo creo que esto no es la forma de sentarse a negociar. Yo creo que hay que ponerse a negociar con algún poder intermedio, y a mí, no sé, ojalá que me acierte. Yo creo que el caso de una China negociando puede ser un elemento importante en todo esto, ¿no? Y lo último, para cerrar esta parte de mis preguntas y por lo tanto de su diagnóstico de lo que está pasando, ¿cómo ve a las Naciones Unidas jugando en esta crisis? Yo lo vería mucho más activo. Ciertamente ha perdido capacidad de incidir en forma directa en estos casos, ¿verdad? Que si me dice cómo lo veo con un poco de tristeza. Yo creo que Naciones Unidas ha perdido, o le han hecho perder fuerza de lo que son instrumentos que están establecidos por años y que están disponibles. Yo no sé si realmente se podría hacer algo más, pero en todo caso, como Naciones Unidas, yo haría todo lo posible por intervenir y ofrecer las mejores oficios para resolverlo. Para eso están las Naciones Unidas, para eso está el Consejo de Seguridad, pero usted ha visto, en el Consejo de Seguridad salen resoluciones que después terminan una vez que se escriben y no pasa más nada. A mí me da mucha pena, creo que en ese sentido no se han cumplido las expectativas, no por culpa de Naciones Unidas, por culpa de los países que operan en Naciones Unidas, que han de alguna forma apartado la institución cuando debieran usarlo en este momento. Para eso está y para eso fue creada. Sí. Pero además en el Consejo de Seguridad está Rusia, casualmente, con poder de veto. Entonces el agresor está sentado en el Consejo de Seguridad y es más, está presidiendo, en estos días está presidiendo el Consejo, ¿no? Exactamente. El presidente del Consejo, con lo cual es absolutamente imposible hacer nada. Yo creo que la voluntad de negociar tiene que aparecer rápido. Y yo creo que en ese sentido, yo espero que algunos países, y ahí pienso que China juega un papel importante, podría aceitar un poco para que esto se acelere cuanto antes y paren las víctimas que ya están empezando a aparecer y que van a continuar, porque si esto sigue así, es inevitable que tengamos el gran desorden social que hay hoy, con la migración en masa a los países vecinos y luego la gente muriendo, que es un tema que hay que mirar con mucha atención, ¿no? A propósito de Naciones Unidas, hablábamos recién del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, que ha sido convocada de manera extraordinaria y donde se está discutiendo este asunto, ¿para qué puede servir?
simplemente ser un vocero un poco de los grandes intereses de la paz y la armonía en el mundo, pero no más allá. Es decir, desgraciadamente Naciones Unidas, que tuvo en su momento poderes muy importantes, ha ido perdiéndolos, pero no por falta de la organización, sino por falta de los países que están detrás, tienen poder y que se le han ido restando, aparcándola en el uso y la presencia en estos conflictos, ¿no? Desgraciadamente. Esa es la verdad. ¿Me permite una pausa y ya retomamos? Sí, cómo no. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el contador Enrique Iglesias. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brou Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. En el ciclo Arte Hoy en Perspectiva estamos culminando el intervalo de verano, donde hemos ido reencontrándonos con algunas de las firmas que expusimos con nosotros y que tuvimos con nosotros en 2021. Y quien cierra este repaso de verano es Sofía Sibrú. Y lo hace con 2 cuadros diferentes de aquel que nos acompañó en el estudio hace exactamente un año. Al comienzo de la semana publicábamos uno de ellos, ¿verdad? Que se titulaba El amor solo libre es. Hoy presentamos el segundo, que maneja otra paleta de colores y otra temática, ¿no? Gaby, ¿cómo lo viste? Mucho naranja, ¿no? Mucho naranja, una intensidad mucho mayor de los colores. Tiene como mucha energía, ¿no? Como que te da buena vibra ese color, esa fuerza del color. Rojo, naranja, verde y las caritas que son muy simpáticas. Son muy simpáticas. Bueno, esa es una de las características, ¿no? De esos personajes que al comienzo, en el cuadro del comienzo de la semana tenía menos color y eran mujeres las protagonistas. Ajá. Ahora, ¿suena que puede ser un hombre y un niño? Sí, a mí me da. Sí, se identifica una mascota. La mascota está ahí, sí. Que ahí tengo mis dudas. Tiene medio mezcla de perro, ratón y gato. Una cosa así. Es una mezcla, es como un perro narigón, de esos que tiene el hocico largo. Ah, tenés razón. Bueno, esa es la obra de Sofía Sibrú. La invitación es a que ustedes la vean por la transmisión en la web. Lo van a ver porque nos acompaña aquí durante toda la semana. Y también vayan a nuestra cuenta de Instagram y allí se animen a ponerle un título, ¿no? Allí se animen a ver cómo podrían titular esta obra. Estoy mirando, hay quien lo ha titulado Paseo con la Reina. Claro, porque hay una coronita allá arriba, ¿no? Tenés razón, no me había percatado de la corona, claro. Está bien. Bea, desde la audiencia, lo titulaba así, Paseo con la Reina. Bueno, le pasamos en todo caso la sugerencia de título a la autora. Rusia intensificó ayer su ofensiva en Ucrania con ataques a infraestructura civil en Kiev y también en la segunda ciudad más poblada del país, Kharkov. Además, destruyó la antena de televisión en la capital y advirtió a la población de que se alejara de torres de comunicaciones. A partir de este resumen muy apretado de cómo está la crisis en Ucrania en el 7º día de la invasión, nos planteamos hoy algunas preguntas a propósito de cómo están pasando las cosas en estos días, pero sobre todo tratando de avisorar qué es lo que viene, hacia dónde puede llevar este conflicto, qué huellas puede dejar en el orden mundial. Estamos con el contador Enrique Iglesias, estamos conociendo su visión de estos hechos y de lo que se acerca. Enrique, desde la audiencia veo mensajes que se sorprenden por el planteo que usted hizo casi al comienzo a propósito de lo que implicaba esta situación en cuanto a la instalación de la guerra en territorio europeo, ¿no? Como algo que no tenía precedentes cercanos. Le consultan, pero ¿cómo? ¿Estuvo la guerra de los Balcanes? ¿Estuvo la guerra en Yugoslavia? ¿Esos antecedentes cómo cuentan? Fueron guerras civiles más que nada, pero estábamos sacando aquí guerra de países instalados. Hubo sí en los conflictos en Yugoslavia, que todos nos recordamos, pero no tenían la dimensión que tiene este conflicto, en lo que se trata son países instalados y conformados que entran en guerra. Eso es nuevo en Europa. La guerra entre países es un hecho nuevo, no conflictos civiles como lo que usted mencionaba.
anteriormente en Yugoslavia. Y es eso lo que es lo nuevo, el hecho de que hoy los europeos tenían un poco y tienen un poco la conciencia de que ellos ya superaron la etapa de las guerras, se estipuló, y que por tanto de vivir en paz entre países es una regla, lo cual no quiere decir como decir que haya conflictos civiles de algún tipo como los que hubo en toda la parte de Yugoslavia, pero eso no es una guerra entre países, esto es una guerra entre países, y eso genera un poco de preocupación. Para mí es un hecho histórico muy importante, es un paso fundamental en la historia de la humanidad, porque termina un periodo de paz concertada en torno a un acuerdo mundial, en donde prácticamente la guerra no debería existir entre países, sino la negociación y la mediación. Por eso digo que eso preocupa en Europa mucho. Para Europa está sorprendida por este hecho de que realmente la guerra llegó y que no era el estilo de vida como estaban viviendo. Y es una guerra tan particular que los países europeos que se solidarizan con Ucrania, de todos modos se ponen un límite, ¿no? No vamos a desembarcar en el terreno a enfrentar militarmente al invasor, ¿no? Exactamente. Ahora, y entonces, bueno, queda la situación planteada entre un invasor muy poderoso y un invadido mucho más débil, ¿no? Y cómo resolverlo. Entonces, este tema, le digo una cosa, Emiliano, está estado ya en el debate público de Europa en el último fin de semana. Ha habido en la prensa un debate sobre este tema, ¿no? Lo que significa para Europa el hecho de que se instala una guerra entre países, y eso es lo que hay que rescatar como un tema, por de pronto, muy lamentable, pero que empieza a tener algunas consecuencias. Por ejemplo, el armamento de Alemania, ¿verdad? Cuéntenos, usted ya mencionó esto en algunos momentos. Veamos cuáles son los cambios que usted está anotando. Alemania decide empezar a invertir más en su presupuesto militar, algo que tenía congelado justamente por la mala conciencia de su propio papel en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Exactamente. Lo mismo estaría ocurriendo en el Japón. Es decir, pero Alemania se ha propuesto llegar al 2% de su presupuesto, como le han pedido gasto militar. Esto ya significaba una inmediata unos 100 billones de dólares en gastos militares y otros 100 más adelante. Ese hecho de una Alemania armada como parte del requisito de los demás países es un hecho importante que no pasa desapercibido para nadie en Europa. Entonces, esa es una de las cosas que trae como consecuencia este conflicto. Para mí, este tema de volver atrás, o de, mejor dicho, que generar la vuelta del armamentismo de Alemania, me parece un hecho importante que marca hasta qué punto este conflicto ha calado hondo en la estructura política europea. Uh-huh. Esa es mi idea. Y para usted no es algo positivo, no lo ve como algo saludable. No lo veo como algo saludable porque es el fin de un principio que estaba muy incorporado en la vida. Es decir, los europeos, para los europeos, la guerra entre estados no era un tema que estaba incorporado, como no estaba incorporado, por ejemplo, la reciente declaración de una funcionaria alta del gobierno ruso advirtiendo a los países nórdicos, fundamentalmente a Finlandia y a Suecia, y cualquier intervención podría tener implicaciones políticas y militares. Se introdujo el tema militar y se ha armado una gran discusión en estos países sobre el sentimiento de esas palabras. Es decir, es un tema que no estaba incorporado en el debate europeo y que hoy aparece, que trae consigo este conflicto que generó Rusia en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Por eso el tema tiene consecuencias importantes. Está el caso particular de Alemania en el que usted se detenía con la decisión de aumentar su presupuesto militar, pero está todo el debate entre los países europeos sobre qué hacer en materia de defensa, ¿no? Cómo plantarse dentro de la Unión Europea, más allá de lo que es la OTAN, ¿no? Claro, pero por eso digo, entonces, este hecho que fue muy poco respetado, sobre todo en los países del sur de Europa, porque se quiere restringir el gasto y no aumentar, como de alguna forma el gasto militar tenía muy poca importancia relativa frente a las metas que se habían fijado. Ahora comienza
aplicarse como un hecho que hay que tomar en cuenta. Entonces, todo esto todavía hay que procesarlo, está en marcha. Es muy difícil hacer proyecciones de futuro, pero lo cierto es que se despertó un problema que creíamos dormido para siempre, que era que en Europa no habrá guerra y en Europa hay guerra. Y esto es lo que yo quiero rescato como un hecho importante. Y con esto le digo, me estoy sumando un poco a un debate que está surgiendo en Europa en estos momentos, ¿no? Este fin de semana hubo en la prensa europea mucha mención a este tema, que es importante para la Unión Europea, como es importante, le dije anteriormente, la unidad de Europa. Esto es un hecho bastante importante, buscar la unidad de los 27 para el alto representante no es nada fácil, en este caso fue muy sencillo, creo que importa destacarlo. Sí, y cuando usted habla de la unidad, también de hecho está hablando de lo que pasa adentro de los países, ¿no? Porque varios de estos países, por ejemplo Alemania, están gobernados por coaliciones. Exactamente. Y dentro de esas coaliciones termina produciéndose el alineamiento. Por ejemplo, en Alemania, partidos como el Verde, los socialdemócratas, etcétera, van por este camino, deciden ir por este camino que usted estaba recién subrayando, algo que no era obvio. Por eso todo ese impacto, ese shock es nuevo en Europa, y esta es una de las consecuencias más negativas de este conflicto, que terminará arreglándose con algún proceso de amnistía, no cabe duda que van a tener que negociar en algún momento, no hay otra forma de hacerlo. Pero mientras tanto los impactos de largo plazo han prendido en Europa, y eso me parece negativo, sobre todo para los que vimos el nacimiento de Naciones Unidas, nos parece por lo menos triste, ¿no? Y peligroso. ¿Qué otros cambios imagina? Porque da la impresión de que este es un gran shock, ¿no? Aparte de lo que estaba señalando, ¿qué otras tendencias? El otro tema hay que ver un poco las reacciones dentro de Rusia, ¿no? Cuáles son los impactos que tiene todo esto. Esto impacta mucho a la clase, al sector empresarial, que está siendo objeto de todo tipo de limitaciones en sus actividades. Impacta, como le dije anteriormente, la opinión pública y el campo cultural, si realmente se confirman algunas de las noticias respecto a la participación de Rusia en los grandes campeonatos mundiales. Todo esto tiene un impresionante impacto de sensibilidad en el país. Es decir, son elementos que van a incidir claramente en la búsqueda de lo que debe ser, que es el fin del conflicto, y sentarse a negociar como corresponde. Pero eso sería un poco. Usted se pregunta por qué pasa dentro de Rusia, ¿no? ¿Qué pasa dentro de Rusia? Sí, claro. ¿En qué medida hay una reacción? ¿En qué medida Putin sale de este paso que dio, de la invasión, fortalecido o debilitado? Ese es un escenario. ¿Qué pasa adentro? Ahora, también está la pregunta que se plantea en los análisis en estas horas, y que incluso algunos oyentes nos están formulando en este momento, y cuál es la actitud del mundo hacia Putin en el futuro. Supongamos que se encausa un alto al fuego y una negociación, y se suspende, se corta la guerra en Ucrania, con un presidente que dio los pasos que dio, que cometió crímenes de guerra. ¿Se mantiene una vinculación después, o esto deriva necesariamente en la caída de Vladimir Putin al frente de Rusia? Eso todo centrado a la imaginación. Hay que dejar que acontezcan los hechos. Es muy difícil anticipar nada. Yo por lo menos no me atrevo a hacer ninguna anticipación. Lo que digo es que hay un objetivo inmediato, que es terminar el conflicto, que terminen las víctimas y los emigrados, y tengamos un momento de paz para negociar. Eso es lo importante. Y veo que en este proceso, como le decía, aparece un país como China, que sugirió que podría tener alguna función, cosa que le gustaría, yo creo, de mediación en el conflicto. De lo demás, Emiliano, qué sé yo, es entrar un poco en el plano de las hipótesis, que habrá que dejar que se confirmen o no según los hechos, ¿no? No, pero por ejemplo, me imagino que todo el entramado comercial entre Europa y Rusia, por ejemplo, en el terreno de la energía, va a tener cambios definitivos, ¿no? Como que hay una dependencia que se ha ido consolidando en los últimos años, que Europa en particular va a tratar de modificar. Y estoy mencionando un ejemplo nada más. Ahora, no olvide usted que en esa dependencia importa mucho el consumidor,
pero importa mucho también el productor. Rusia tiene que vender eso en algún lado, ¿no? Entonces, de alguna forma, esos canales que se han hecho marcan una interdependencia de consumo energético muy importante y que espero que se mantenga, es decir, porque interesa a los dos, no interesa solamente a Europa, interesa también a Rusia a enviar a un mercado seguro una parte tan importante de su capital energético, ¿no? Eso yo creo que va a ser de las cosas que tenderán a arreglarse más rápido, a mi modo de ver. Mientras tanto, como antecedente, empiezan a moverse los hilos de pensar en otras fuentes alternativas, y ahí entra el impacto que puede tener este conflicto en las relaciones políticas con Irán, por ejemplo, proveedor de petróleo importante. Puede tener implicaciones de muchos tipos, por eso... ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo introduce a Irán en este cuadro? Bueno, porque creo que Irán es un productor importante de recursos energéticos, como lo es toda la zona del Medio Oriente, y se supone que habrá que demandar al Medio Oriente lo que puede ser un sustituto de la oferta importante de Rusia para Europa. En eso va a haber un impacto, y ni que decir que en el medio está el tema de los precios que nos importan a todos. Ya hemos conocido situaciones violentas de precios altos que son muy perturbadores en todo caso para la economía, ¿no? Por eso que, Emiliano, acá lo que importa es que la gente se sienten a conversar, haya un proceso de diálogo y se arreglen en alguna forma para desterrar el conflicto como forma de vida, ¿no? Esto no puede durar, esa es mi idea. Contador Enrique Iglesias, ex canciller de la República, ex presidente del BID, ex titular de la Secretaría General Iberoamericana. Le agradezco su amabilidad de la participación esta mañana con estos apuntes y bueno y sus respuestas a esta cantidad de preguntas que le ha ido lanzando, varias de ellas evidentemente complicadas. Y con pocas respuestas, por eso. Muy complicado. No, nadie tiene la varita mágica, pero aquí lo importante es parar las muertes y parar las migraciones. Y a partir de ahí conversar. Hay que arreglarlo conversando. Y las Naciones Unidas tienen elementos para poder ayudar en todo esto, ¿no? Hasta pronto entonces, hasta la próxima. Gracias, Emiliano, éxito, encantado de estar con usted, mucho gusto. Ya continuamos con ustedes dentro de unos minutos la tertulia. Antes otro enfoque.